desde 1979. Es investigador en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, del que fue director, y es profesor del posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM y de la Facultad de Ciencias de la UAM Morelos, de la que fue coordinador de posgrado, así como miembro de varias academias y sociedades científicas. Trabaja en física de estado sólido, física de superficies y propiedades ópticas de metamateriales. Ha realizado otros trabajos que en ocasiones han tenido repercusiones sociales, como su investigación sobre los detectores remotos de drogas y explosivos. Tiene arriba de 120 publicaciones en revistas especializadas y más de 150 artículos de enseñanza y divulgación. Su labor de divulgación científica incluye una exposición de arte cinético que ha sido presentada en el Museo de la Luz en la Ciudad de México y en Mérida, Universum, Museo de los Metales, Museo Interactivo de Ciencias de Nayarit, Museo de Ciencias de Morelos y en el MUAC, además de en plazas públicas, facultades universitarias e institutos de investigación. Ha recibido distinciones que incluyen el Premio de la Academia de la Investigación Científica, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, la medalla Marcos Moschinsky, el Premio Universidad Nacional, el Premio Nacional de Divulgación Científica y un Fellowship de la American Physical Society. Por favor, le damos un fuerte aplauso al doctor Mochán. Pues muchas gracias Natalia por la invitación, por enviarnos. Quiero agradecerle al instituto todas las atenciones que han tenido con nosotros, han sido súper generosos y súper interesantes las conversaciones, las pláticas. Y bueno, quería presentarme un poco. Yo trabajo, como nos dijo Natalia, propiedades de metamateriales, pero las trabajo desde el punto de vista del electromagnetismo, que es una teoría clásica. Entonces mi relación con la cuántica es que tomo prestados métodos cuánticos, pero para hacer cálculos clásicos. En realidad no me dedico a la mecánica cuántica. De vez en cuando uno nunca se salva y uno como físico siempre estudia mecánica cuántica. Pero entonces lo que quiero hacer es lo contrario, ¿no? Así como en mi trabajo cotidiano tomo prestados conceptos de la cuántica, lo que quiero mostrarles ahora es que la mecánica cuántica, desde cierto punto de vista, no es más que física ondulatoria. Creo que se está viciando mucho, tal vez por donde estoy parado. ¿Cambiamos? Por allá otro abierto. Bueno, entonces, para empezar, ¿dónde dejé el...? Ah, no lo dejé. Aunque ahorita en realidad no lo necesito. Pero bueno, lo que les quiero hablar es del oscilatrón. Entonces, el oscilatrón es un equipo tecnológico muy avanzado, desarrollado en el Instituto de Ciencias Físicas. Pero bueno, como les decía, como no me dedico a la mecánica cuántica, entonces mejor les voy a hacer un acto de magia. Es un acto a lo mejor muy sencillo y a lo mejor todos lo van a adivinar. Pero bueno, lo que necesito es que se concentren en las pelotas. Ok, gracias. En un color. Entonces, ¿en qué color queremos de estas tres pelotas? El azul. Bueno, entonces concéntrense todos en la pelota azul, ¿sí? Dejen que se tranquilicen, porque están nerviosas. ¿Ok? Entonces todos concéntrense en la pelota azul. Dejen alejarla porque si no corre un peligro. Y entonces lo que notan es que efectivamente ustedes son una comunidad muy concentrada y lograron con el poder de su mente mover la pelota azul. A ver, piensen en algún otro color. ¿Cuál les gusta? Rojo. Jacqueline es rápida para hacer elecciones, ¿verdad?
Ok, entonces vean qué es lo que pasa. Poco a poco, con el poder de su mente, están logrando que se mueva la bola roja. La bola azul tiene inercia y ahí sigue por un ratito, pero dentro de poco se va a detener, ¿no? Y entonces ya logramos con nuestra mente que la bola roja tenga un movimiento apreciable, ¿sí? Pues vamos con la amarilla, ¿les parece? Entonces, si se olvidan de las otras dos, en un ratito podemos lograr no sabía si debía presentarles esta magia a ustedes porque saben demasiado, ya son del... Ok, entonces ya se está moviendo la amarilla y las otras están quietas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se mueven? ¿No? La pregunta de verdad. Entonces, me han pasado cosas curiosas porque esta magia se le he presentado a muchachos de distintos niveles, ¿no? Muchachos de prepa, de secundaria, primaria incluso. Entonces alguna vez me dijeron, no, no es el poder de la mente. Dije, órale, algo interesante. Es porque todos estamos viendo a la pelota y entonces es el poder de nuestra vista que la que pone el movimiento de las pelotas. Pero bueno, imagino que ustedes todos ya saben por qué se mueve, ¿no? Por qué se mueve una o la otra, ¿no? Bueno, entonces va la primera confesión de la noche. Se mueven porque les hice trampa. Las moví yo, ¿no? Las estaba moviendo yo. La pregunta es, ¿cómo le hice para que se moviera una y no se movieran las otras? ¿Cómo le hice para escoger cuál se iba a mover? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Estos tres hilos son cuánticos. Les decía que es alta tecnología del Instituto de Ciencias Físicas, ¿no? ¿Alguien sabe cómo le hice? ¿O alguien tiene alguna propuesta? ¿O alguien quiere pasar a hacerlo? Susana, tú querías, digo, Jacqueline, tú querías hacerlo. Con ustedes nuestra rockstar Jacqueline. El azul. Excelente, un aplauso para... Bueno, les voy a decir para avanzar, porque no tenemos demasiado tiempo, otras de las propuestas que me han hecho, ¿no? Entonces, cuando he preguntado, hay quien me ha dicho, bueno, usted las mueve, pero entonces con la mano derecha, izquierda para ustedes, mueve la pelota roja, con la mano izquierda, derecha para ustedes, muevo la pelota amarilla, y entonces les pregunto, bueno, ¿y el azul cómo le hago para moverla? Ah, pues mueve usted las dos manos, ¿no? Y por eso se mueve el azul. Resulta que esa no es la explicación. Es fácil plantear un experimento que muestre que esa no es la explicación. Y entonces, ¿qué nos queda como explicación? Ya me tienen que decir, ¿no? Ya les dije una que no es. Ah, padrísimo. Adelante. Exacto, lo importante... O sea, ¿en qué difieren? Difieren en el color, pero eso seguro que no es significativo, pero difieren en la longitud de las cuerdas. ¿Y eso qué? Pues la longitud de las cuerdas está relacionada con la forma en que oscila. Si las muevo todas simultáneamente, verán que la amarilla va y viene con un ritmo rápido, mientras que la roja, muy parsimoniosamente, se mueve con una frecuencia baja para adelante y para atrás. Entonces, para mover una y la otra, lo único que tengo que hacer es moverla en resonancia, es mover la mano con la misma frecuencia con la que se mueve la pelota, al igual que ustedes mecerían a un niño que esté en el parque en un columpio, ¿no? Uno empuja el columpio, pero no lo empuja en cualquier momento, sino lo empuja cuando el columpio llega hasta un extremo, ¿no? Entonces, si muevo la mano rápidamente, se mueve la amarilla y las otras se mueven relativamente menos.
Si muevo, déjenme que descanse. Si lo muevo con una frecuencia baja, estoy exagerando el movimiento, pues se mueve la roja. También se mueven todas porque estoy moviéndolo mucho, pero esto es tan sensible que puedo hacer un movimiento que para ustedes sea imperceptible, que ustedes no vean que me estoy moviendo, y sin embargo la pelota va acumulando empujoncitos, un empujón, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, y poco a poco aumenta su amplitud, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de resonancia, ¿ok? Entonces, déjenme darles otro experimento que tiene que ver con resonancia. Necesito que alguien me detenga un poquito. Déjenme ver. Entonces, lo que quiero hacer es deshacer estos nudos porque esta tecnología no es tan avanzada en realidad. No es tengo un enredamiento cuántico aquí siempre. Entonces lo que quiero es quitar la pelota azul del camino. Y los nervios no me dejan hacer un nudo, caramba. Ok, y estas las voy a dejar de la misma longitud, ¿sí? Entonces, hacía mucho que no lo usaba y no es muy ágil el movimiento con esto. Entonces necesito alguien más que me venga a ayudar. Necesito esto apoyarlo en un lugar sólido. No hay aquí. ¿Podría detenerlo de aquí? Y necesito a alguien más que venga. A ver si lo agarra un poquito más para allá. O sea, mi problema es que va a pegar con la pared. Eso es lo que me preocupa. A lo mejor lo podemos hacer aquí. Como ven, no lo practiqué. Un poquito más para allá. Y si simplemente lo coloca aquí firmemente, o sea, lo detiene ahí, y necesito a alguien que venga, por favor. Entonces, puede centrar y que quede horizontal el tubo. Y luego tomar una de las pelotas, por ejemplo la pelota amarilla, y jalarla un poquito y soltarla. Entonces ven que él jaló la pelota amarilla, pero ahora se está moviendo la roja y la amarilla se detuvo del todo, ¿sí? Y si nos esperamos un ratito más, ahora ya se está moviendo la amarilla de nuevo y la roja ya se detuvo casi del todo, ¿no? No funciona perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Lo que estamos viendo es una transferencia resonante de energía. Yo estoy excitando una pelota, pero como las dos las puse con la misma longitud, entonces el movimiento de la primera, como están acopladas a través de esta barra, entonces la primera mueve a la barra mueve a la segunda, y la segunda le empieza a robar la energía a la primera gradualmente, hasta que la primera está totalmente detenida y luego se repite, pero de regreso. Entonces, dejen hacerlo con 3 pelotas. Con la tercera, vamos a ver, ¿no? Entonces, otra vez, ¿nos echas la mano? Otra vez que quede horizontal esa barra y jala, que se detengan todas las pelotas. Y jala la amarilla un poquito hacia ti.
y suéltala. Entonces vean lo que pasa con la amarilla. Ahora vean la azul y luego vean a la roja. Entonces se van deteniendo en sucesión. Se detiene una porque le pasó su energía a la que sigue, luego se detiene esa y le pasa la energía a la que sigue, y luego se detiene esa y le pasa la energía a la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Digo, Jacqueline, siempre me equivoco. Podríamos hacerlo. ¿Nos echas la mano? Si las detienes todas y jalas la azul. Se detuvo la azul y si estuviera, se medio detuvieron las otras y se detiene la azul, ¿no? Bueno, ese es mi acto de magia. Gracias. Ya. Ok, bueno, lo que muestra esto, fíjense, ¿qué es lo que se estaba moviendo? Las pelotas se estaban moviendo, pero cada pelota básicamente estaba moviendo alrededor de una cierta posición de equilibrio, y sin embargo había algo que se movía de un lado al otro lado, ¿sí? El acoplamiento de un montón de osciladores, todos con la misma frecuencia de resonancia, permite que la energía y el movimiento se mueva de un lugar al otro. El movimiento se movió, pero las pelotas cada una se quedó en su lugar. Eso es lo que llamamos una onda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les acabo de ilustrar es, en cierto sentido, el origen de las ondas y de la física ondulatoria. Simplemente tenemos muchos sistemas iguales y al acoplarse entre sí, eso permite que las ondas se vayan para un lado y para el otro. Entonces, lo que les voy a hablar ahora es de esto que es conocido en la literatura científica, y eso no es broma, es conocida, ¿sí? Adelante. Movimiento armónico. Los péndulos son movimientos casi armónicos, pero un péndulo solo es un movimiento armónico, y todos estos péndulos acoplados también hacen un movimiento armónico. La onda que está yendo de un lado al otro, eso no es un movimiento armónico, pero es una suma de movimientos armónicos, y de eso les quiero hablar también en unos momentos, ¿sí? Pero bueno, les estaba comentando de este sistema que es conocido mundialmente, y les decía que eso no es broma. En la literatura se conoce como la ola mexicana. Entonces lo que quiero es hacer una ola mexicana. Entonces necesito que pasen, yo qué sé, los voluntarios de la primera fila, y Jacqueline, que están... No, pero necesito varios, porque necesitamos hacer una... Bueno, necesito más, 3 son muy poquitos. Entonces, ustedes o los de la segunda fila, alguien. No demasiados, no demasiados. Digamos unos 10, ¿no? Yo creo, porque si no, no vamos a caber, ¿no? A ver, ya. Okay. Entonces, lo que quiero hacer, fueron un montonal, pero va a funcionar bien. Entonces, lo que quiero hacer es la ola campechana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tal si han jugado lo que hace la mano hacia el atrás? Bueno, tú haces un movimiento y tú la imitas, y tú la imitas a ella, y tú la imitas a él, y tú la imitas a ella, y así sucesivamente. Haz cualquier movimiento. Perfecto. Ok, entonces esa es una onda porque están todos acoplados entre sí, y el movimiento de ella se comunicó aquí a la siguiente, ¿no? Es una onda especial porque es una onda activa que requiere percepción y movimiento propio, pero es una onda a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, esta es la más interesante que he visto en mi vida, nunca me ha tocado. Pero vamos a hacer algo más sencillo. Si, por ejemplo, si se forman volteando hacia acá,
y con cuidado de no pisarse, das un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Y lo que hace la mano hacia atrás. Tienen que ser pasitos muy chiquitos porque si no se van a... Ok, son tan chiquitos que ya se perdió, por ahí hay alguien, están distraídos. Necesita concentración, va de nuevo, va de nuevo. Se volvió a perder aquí. Sí, la idea es que cada quien ve al quien tiene enfrente, ¿no? Es un acoplamiento a primeros vecinos, le llamamos en física. No es muy difícil. Bueno, eso sería lo que se llama una onda. No llegó, se disipó la onda. Eso es lo que se conoce como una onda longitudinal. Es muy difícil de hacer porque uno le pisa los pies al otro, pero la idea es que la onda se estaba moviendo de derecha a izquierda y sus compañeros se estaban moviendo de derecha a izquierda también. Ahora, si se voltean hacia acá, podrías a lo mejor enviar una onda transversal. Das un paso al frente y un paso para atrás. Cuidado con las cosas que están allí, no te vayas a tropezar. ¿Ok? Y sigue, ¿no? Ahí va la propagación de la onda. Entonces, una onda que se está propagando muy despacio, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? A ver, vamos a esperar a que llegue. Ya. Bien, bien. A ver, vamos a hacer una más rápida. Mueve el brazo para adelante y para atrás. ¿Ok? Como ven, esa se movió más rápido. ¿Por qué se movió más rápido? Una, porque en lugar de mover todo el cuerpo, nada más movió el brazo y es más ligero. Entonces hay menos inercia y eso hace que sea más rápido. Otra, porque pusieron más atención y entonces el acoplamiento fue más fuerte. Entonces la velocidad de una onda depende de qué tan fuerte es el acoplamiento y de qué tan masivo es el cuerpo que se esté moviendo. Ahora les quiero presentar otro tipo de onda, que es una onda torsional, ¿sí? Entonces, otra vez, volteen todos para acá, como si estuvieran formados. Entonces, lo que te voy a pedir es que te des media vuelta. Más, media, la otra. 2/4 de vuelta para hacer una media vuelta. ¿Ok? Y entonces se dan cuenta, la regla va a ser la siguiente. Si ustedes ven de frente a su compañero, se dan media vuelta, ¿de acuerdo? A ver, adelante, venga una onda torsional de regreso. Ok. A ver, va una más, vamos a probar. Ya le están perfeccionando. ¿Sí? Y ahora nos manda una onda torsional. Entonces les recuerdo, cuando vean de frente a su compañero, se dan la vuelta. ¿Cuál era la regla? A ver, vamos a hacer esto una vez más. Ok, esto ilustra otro principio muy importante de la física ondulatoria. Ahí me están haciendo trampa, ya mandaron otra. Tú no te muevas. No te muevas. Entonces, lo que ilustra esto es que teníamos una onda que estaba corriendo libremente. Son muy entusiastas. Teníamos una onda que estaba corriendo libremente, pero yo no le permitía a ella darse la vuelta. Entonces yo le apliqué una constricción, apliqué lo que se conoce como una condición de frontera. Lo que sucede siempre que tenemos una condición de frontera es que las ondas se reflejan, ¿de acuerdo? Entonces, tú no te muevas y no se mueva, ¿ok?
Entonces, si ponemos condiciones de contorno en los dos extremos, entonces la onda se refleja allá, se refleja acá, se refleja allá, y la onda queda atrapada. Eso es lo que se llama una onda estacionaria. Entonces, lo que acabamos de hacer es una onda estacionaria. Bien. Ahora, podemos pensar qué va a pasar, por ejemplo, si la fila fuera más corta, entonces la onda se reflejaría antes y el periodo de la onda, el tiempo que tarda en ir y venir, sería más corto. ¿Sí? Oye, ya se me están mareando, yo creo que ya con esto tenemos. No, déjenme pasar al siguiente. Bravo. Déjenme ver. Esto ya se los presenté. Esta ya se las presenté. Este lo acaban de ver en el estrado. Bueno, entonces, ¿qué es una onda estacionaria? Piensen, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, ¿no? O una cuerda, pero que tiene dos condiciones de contorno, una en un extremo y otra en el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa si yo mando una onda a lo largo de esta cuerda? La onda se va a estar moviendo, al llegar a este extremo se va a reflejar y se va a convertir en esta que dibujé punteada, que se va a mover hacia la izquierda, y al llegar aquí se va a reflejar y se va a convertir en esta que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, esto sería un dibujo, por ejemplo, a un cierto tiempo T1, pero se vería esto igual a un tiempo T1 más T mayúscula, donde T mayúscula es el tiempo que tarda la onda en recorrer esta distancia una vez y volverla a recorrer de regreso. Y lo que estamos viendo aquí sería lo que pasaría al tiempo T1 más medio periodo, que es el tiempo que tarda en llegar de un extremo al otro, o más 3 medios del periodo, más 5 medios del periodo, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que al tener dos condiciones de contorno, la onda se refleja. Ahora necesito apoyo, otro ratito. Si me tiene el micrófono. Entonces, lo que voy a hacer, esta es una guitarra conocida por todos, y entonces lo que voy a hacer es pulsar alguna cuerda y oyen un tono. ¿Se oye hasta atrás? Ok. Si voy acortando la cuerda, poniendo mi dedo cerca de alguno de estos trastes, ¿qué le va a pasar a ese tono? ¿Qué le va a pasar al tiempo que tarda la onda que se mueve a lo largo de la cuerda en ir de un lado al otro y de regreso? Ese tiempo va a ir disminuyendo y entonces la frecuencia va a ir subiendo, ¿de acuerdo? Ahora déjenme hacer otro experimento. A lo mejor necesitamos el micrófono en la guitarra, aquí frente a la guitarra. Bueno, ya llegó. Ok, entonces un micrófono. No, se van a viciar. Sí, entonces nada más con uno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, les platico lo que voy a hacer, voy a pulsar la sexta cuerda de la guitarra en el quinto traste, pero luego la voy a parar con la mano. Voy a poner la mano encima para que deje de oírse, ¿sí? Lo estoy haciendo en el cuarto traste. Entonces le pone el micrófono a la cuerda. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que al poner yo mi mano sobre la cuerda, el sonido desaparece, ¿sí? Pero ahora dejen hacer el mismo ejercicio con el quinto traste. No sé si se oye. Si se fijan, se oye muy, muy levemente, pero se oye que permanece el sonido. ¿Alguien sabe por qué permanece el sonido? A ver si logramos que se oiga. Si notan que comparen este sonido, este cambio con este. Entonces, ¿por qué se sigue oyendo en el segundo caso? Entonces sigue oyendo porque hay una resonancia. Hay una resonancia porque esta cuerda, la quinta cuerda al aire, se oye igual que la quinta cuerda, que la sexta cuerda en el quinto traste. Entonces las dos resuenan, ¿sí?
Entonces podemos probar otras resonancias, por ejemplo, esa sigue sonando, esta no sigue sonando. Ahora lo que quiero es mostrarles una situación que es curiosa. Voy a tocar la segunda cuerda al aire y la voy a tapar. A ver si funciona. Tal vez no esté bien afinada. Espérenme un poquito. Va, un intento a ver si funciona. Fíjense, comparen esto con esto. No se nota, ¿verdad? Casi no se nota. Okay, lo que quería ilustrarles es que si afinan con cuidado la guitarra y hacen el experimento en su casa, es de tarea, si tocan la segunda cuerda al aire y la matan, el sonido permanece. Pero permanece porque la sexta cuerda resulta que tiene otro sonido, que es este de aquí. ¿Sí lo oyen? O sea, lo que quiero mostrarles con esto es que una cuerda no tiene un sonido, sino tiene muchos sonidos. Este que se conoce como la fundamental, el primer armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, no sé si los oyeron todos, entonces déjenme platicarles un poquito de los armónicos. Gracias. Entonces fíjense, este sería el tono, esto correspondería al tono fundamental de una guitarra, pero ¿qué pasa si hago trampa? Esta es una guitarra. ¿Qué pasa si mando un pulso que va para arriba y simultáneamente en el otro extremo de la guitarra mando un pulso igualito que va para abajo? Entonces, después de medio periodo, cuando este llegue hasta acá, este va a haber llegado hasta acá y va a haber reemplazado el original. Entonces, con un tiempo que es la mitad del tiempo que teníamos originalmente, vamos a tener la repetición de la situación de la cuerda de la guitarra. Entonces, esta cuerda de guitarra puede oscilar con un periodo que era el T1 de la lámina anterior, que era este, que es el tiempo que tarda, el periodo es el tiempo que tardamos en llegar hasta acá y luego regresar. Pero la misma cuerda podría oscilar, va para el otro lado, podría oscilar con el doble del periodo cuando esta cuerda, esta línea negra, se dobla hacia arriba por acá y se dobla hacia abajo por acá. Y esta onda se mueve a la izquierda y esta se mueve a la derecha. Y también podría oscilar con el triple o con el cuádruple o con el quíntuple. Entonces hay muchas frecuencias asociadas a una cuerda. Y esto es más general, entonces déjenme mostrarles las resonancias en realidad de una cuerda de guitarra. Se ven así, o se mueve toda la cuerda para arriba y para abajo, o se mueve una mitad para arriba y la otra para abajo y el punto medio se queda quieto. Este sería el segundo armónico según los físicos, el primer armónico según los músicos, por eso no nos entendemos. Uno podría hacer lo mismo pero con tres. Esto va para arriba, esto va para abajo, esto va para arriba, este punto no se mueve, este punto no se mueve. Este sería el tercer armónico y este es el cuarto armónico. Entonces, un objeto extendido como una cuerda tiene no un modo de vibrar, sino tiene muchos modos de vibrar, ¿sí? Pero un objeto extendido no tiene por qué ser una cuerda. Entonces, lo que les muestro aquí es una placa de Chladni, es un pedazo de metal, hay un arco de violín, alguien espolvoreó por aquí arena y luego pasó la cuerda del violín. Al pasar la cuerda de violín, la arena que estaba por todos lados brincó y se acumuló en aquellos lugares de la placa que no se movían. Y entonces una placa resulta que tiene muchas formas de vibrar con muchos patrones de líneas nodales, así se le llamarían en dos dimensiones,
Entonces aquí hay un montón de patrones de la misma placa que se ven bonitos, ¿no? Entonces todo esto muestra todas las formas en que se puede propagar una onda en esa placa en particular, ¿sí? Bueno, entonces la lección de esto es que un sistema extendido puede tener no uno, sino varios modos vibracionales, ¿sí? Ahora déjenme hablar un poquito de cuántica, porque si no me van a cobrar todo lo que han gastado en este. Ok, entonces déjenme hablar del efecto fotoeléctrico. Imagínense que llega un fotón rojo de baja frecuencia a una superficie metálica, pues no pasa nada. Pero si el fotón tiene una frecuencia, digo, si la luz, todavía no hablemos de fotones, si la luz tiene una frecuencia suficientemente alta, por ejemplo, aquí hay luz verde o luz azul, capaz que sale un electrón despedido. Y este es el efecto fotoeléctrico, y esto es fundamental, por ejemplo, ahora para nuestras celdas solares, ¿no? Una observación importante que se hizo a principios del siglo pasado es que aquí salen arrojados electrones, pero la energía de estos electrones no tiene que ver con la intensidad luminosa con la que estamos iluminando la superficie. Nada más tiene que ver con el color. Entonces, si echamos, por ejemplo, el doble, si aumentamos al doble la intensidad, entonces sale el doble de electrones, pero salen con la misma energía, con la misma velocidad. Si echamos luz azul, en cambio, sale el mismo número de electrones, pero salen moviéndose cada uno de ellos más rápidamente, con mayor energía. Entonces, esta observación, que la energía de los electrones no depende de la intensidad, solo depende del color, y que la corriente sí dependa de la intensidad, es lo que llevó a Einstein a ganarse el premio Nobel, diciendo que la luz en realidad, aunque es una onda, desde mediados del siglo XIX se entiende que es una onda electromagnética, en realidad está hecha de partículas o se comporta como si estuviera hecha de partículas, son los que llamamos fotones, y la energía de cada fotón depende de su color. Entonces, la energía con la que sale este electrón está relacionada con la energía de este fotón. La energía con la que sale este electrón está relacionada con la energía de este fotón, y como este fotón tiene una frecuencia más alta, este electrón tiene una energía más alta, y el resultado de todo un análisis estudio de esto es que la energía es proporcional a la frecuencia. Entonces, si uno tiene una onda con una cierta frecuencia, de acuerdo a la mecánica cuántica, le podemos asociar una partícula, y la energía de esa partícula es ese símbolo chistoso que parece una H, la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia. Pero entonces eso lo podemos aplicar a otros objetos extendidos. Por ejemplo, consideren un electrón, bueno, aquí me salté un paso, pero se los platico. Entonces, la otra idea, que es la idea de de Broglie, es que así como los fotones, como la luz, se comporta como si estuviera hecha de partículas, los electrones, que los entendíamos y se descubrieron como partículas, se comportan como si fueran ondas. Y esas ondas se describen por una ecuación de onda, que las hemos visto estos 2 días, ha aparecido varias veces, y entonces es como un sistema extendido, y ese sistema extendido, como lo vimos en la cuerda de guitarra o en las placas de Chladni, tiene ciertas frecuencias y por lo tanto tiene ciertas energías en las que puede estar. Y asociada a cada una de esas frecuencias hay un patrón de, en este caso, planos nodales, y entonces para cada energía permitida dentro del sistema hay una serie, hay una geometría que la describe, ¿no? Y entonces tenemos ondas estacionarias, y esas ondas estacionarias podemos identificarlas con estados que tienen una energía bien determinada. Y entonces eso nos permite ya empezar a conectar mecánica cuántica con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos algún átomo, una molécula, un sistema que tenga 2 niveles de energía y arrojamos luz sobre este sistema, entonces puede haber una transferencia resonante de energía de la luz al sistema electrónico. Este electrón pasaría a un estado de aquí arriba, desapareciendo en el acto el fotón. Entonces la energía del fotón se convierte en energía del sistema electrónico,
Y eso es simplemente la absorción. Este estado electrónico podría caer a su estado base y emitir un fotón, en cuyo caso tendríamos un fenómeno de emisión. Y entonces con esto podemos explicar el color de las cosas. Y yo creo que esta gráfica nos las presentaste ayer. Aquí lo que tenemos es cómo se vería el espectro, cómo se vería la intensidad luminosa como función del color para un cuerpo caliente, y lo que vemos es que hay luz de todas las frecuencias. Sin embargo, aparecen estas barras oscuras, y estas barras oscuras se deben a la absorción, la absorción por la presencia de un elemento. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es el espectro de absorción del hidrógeno, este es el del helio, este es el del litio, este es el de berilio, y entonces mediante este color, viendo dónde están esas líneas, podemos identificar la constitución de la materia, de qué son los átomos de los que está hecho. Algo interesante es que, por ejemplo, de esta imagen se encontró el helio en el Sol antes de saber que existía helio en la Tierra, ¿no? Por eso se llama helio, por helios, ¿no? Hay otras cosas que se pueden describir. Por ejemplo, si tengo estos mismos átomos con sus dos niveles de energía y tuviera un electrón aquí, este electrón tiene la misma frecuencia que aquí y puede haber una transferencia resonante donde lo que se transfiere es el electrón, y entonces un electrón que anda brincando de un lugar al otro en un sólido cristalino donde hay muchos átomos todos idénticos entre sí, colocados de una manera ordenada, aunque cada electrón está amarrado a un átomo, el electrón puede saltar al siguiente átomo porque tendría la misma energía en el siguiente átomo, ¿sí? Análogamente, si quitamos un electrón de aquí, entonces un electrón que está a la izquierda puede saltar y llenar este espacio, dejando un hueco aquí, y entonces un electrón que está aquí puede llenar ese hueco, pero generando un hueco aquí. Y luego un electrón que esté más a la izquierda puede saltar para acá, generando un hueco aquí. Y entonces podemos tener conducción por electrones, que es lo que tenía en la lámina anterior, en una banda de energía excitada, o podemos tener conducción por huecos que se comportan casi como si fueran electrones, pero con la carga opuesta a los electrones, ¿no? Y el chiste es que, por ejemplo, este electrón no puede saltar para acá, mientras aquí haya un electrón, porque hay un principio, el principio de Pauli, que nos dice que no puede haber más de más de un electrón en un estado dado, y los electrones tienen un atributo que es el spin, que nos permite que en cada nivel de energía haya hasta dos electrones, pero no más, ¿no? Esto nos explica también, por ejemplo, la fotoconducción. En un sólido podemos echarle luz, que haga que un electrón absorba esa luz y pase a una banda excitada, y una vez que está aquí arriba, se puede mover libremente, ¿no? Entonces podemos medir la luz, por ejemplo, viendo cómo cambia la conductividad de un material cuando le arrojamos luz. Ahora quiero hablarles un poquito de la conexión de estos experimentos que hicimos hace rato con la química. Entonces les mostré, ¿me tienes esto tantito? Gracias. Hace rato vimos, que tiene que ver con la pregunta que me hicieron, vimos que si yo excito en el oscilatrón una de las pelotas y la pongo en movimiento, un tiempo después esta va a estar quieta y esta se va a estar moviendo. Y un tiempo después esta va a estar quieta y esta se va a estar moviendo. Hay una forma de interpretar esto en términos de los modos armónicos, como me preguntaban, los modos propios del sistema, y lo que resulta es que esos modos propios podrían ser, por ejemplo, si muevo las dos bolas al mismo tiempo en la misma dirección, las dos para adelante, las dos para atrás, las dos para adelante, las dos para atrás, pues ahí no va a haber movimiento de energía de un lado al otro, sino que el sistema va a ser estacionario y cada una de ellas pues, va a tener la misma energía durante todo el tiempo, que sería como el modo que puse aquí, ¿sí? Bien, ahora podrían moverse también en dirección opuesta, una para adelante y la otra para atrás. Y entonces este sería otro modo natural de oscilación, pero ya no de un péndulo, sino de los dos péndulos iguales y acoplados, ¿sí? Si se fijan en este dibujo,
verán que aquí cuando las dos pelotas se mueven hacia un lado, el hilo que está aquí arriba del que cuelga la barra, pues también se mueve un poquito porque las dos la jalan en la misma dirección. Cuando las dos se muevan en la dirección opuesta, este hilo también se va a mover en la dirección opuesta. O sea que las dos bolas moviéndose simultáneamente es como si tuviéramos un péndulo más largo, pero un péndulo más largo oscila con una frecuencia que es menor. En cambio, si una se mueve para un lado y la otra se mueve para el otro lado, estos hilos permanecerían verticales sin moverse, como si esta estructura fuera rígida. Y entonces la longitud del péndulo, la longitud efectiva, es menor. Y si la longitud es menor, quiere decir que la frecuencia de oscilación de este sistema va a ser un poquito más alta. ¿Okay? Entonces, esto lo podemos llevar. Les voy a decir cómo lo llamamos los físicos, ¿no? Si tengo dos niveles de energía, acuérdense que frecuencia y energía son básicamente la misma cosa. Si tengo dos niveles degenerados quiere decir que tienen el mismo nivel. Y si además permito que estos dos niveles interaccionen entre sí, entonces los dos niveles se van a acoplar y van a generar dos nuevos niveles que ahora sí están desacoplados, pero uno va a tener una frecuencia y una energía un poquito más alta y el otro va a tener una energía un poquito más baja. Si esto representara un átomo con un electrón, por ejemplo un átomo de hidrógeno, y esto representara otro átomo con un electrón, entonces este sería un orbital atómico, esto sería, bueno, la energía de un orbital atómico, la energía del otro orbital atómico, este sería un orbital molecular y este sería otro orbital molecular, pero este orbital tiene menos energía que la que tendría estos dos, y entonces estos dos electrones felices se vienen para acá y de esa manera minimizan la energía del sistema. Entonces, ¿qué tanto disminuye? Depende de qué tan grande es el acoplamiento. Pero el tamaño del acoplamiento depende de la distancia. Eso quiere decir que qué tanto le conviene al sistema, qué tanta energía gana el sistema por el hecho de que se acercan los dos átomos, es algo que depende de la distancia. Y entonces tenemos dos curvas. Esta azul es la del orbital antienlazante, que no le conviene a los electrones meterse ahí. Y esta es la que se conoce como el orbital enlazante, que es donde se meten de manera natural los electrones. Entonces lo que quise hacer con esto es que vean que con el experimento de los dos péndulos podemos entender cualitativamente cuál es el origen de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay reacciones químicas? Porque los orbitales moleculares, que son combinación lineal de los orbitales de los átomos que participan en la formación de la molécula, pueden llegar a tener menos energía que el orbital original. Luego podemos hacer más cosas. Si tenemos aquí a nuestros dos electrones en el estado de mínima energía y le echamos luz, entonces podemos pasar a los electrones aquí. Y si los electrones están aquí, el sistema va a disminuir su energía alejándose una molécula de un átomo del otro. Y entonces esto nos explica la fotodisociación, cómo con luz podemos romper moléculas, ¿sí? Bueno, ¿qué más les quería platicar? Les quería platicar un poco de incertidumbre. Déjenme ver si lo logro. Pues imagínense, imagínense que quiero medir la frecuencia de este péndulo. ¿Cómo la medirían? Pues lo que podemos es contar oscilaciones y ver cuánto tardan, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene un reloj? A ver, Jacqueline, tú que eres la entusiasta voluntaria, cuenta, dinos en sus marcas, listos fuera, y cuenta un segundo, ¿sí? Y les voy a pedir a todos los demás que digan cuántas oscilaciones hubo en ese segundo. Ok, ¿cuántas oscilaciones hubo? 2, 3, quién sabe, no es tan claro, ¿verdad? Otra, va, entonces la frecuencia está entre 2 y 3 oscilaciones por segundo, vamos a ver si es cierto.
nos avisas al segundo. Pues no fue ni uno. A ver, va de nuevo. Vamos a contar cuando llegue hasta aquel extremo, ¿no? Son oscilaciones completas. Tú cuenta aún, tú ni veas la bola. Ajá. Tú nada más dices en sus marcas listos fuera. 1. Fue uno en esta ocasión, ¿no? Llegó allá en 1. A ver, vamos a volverlo a hacer igualito. 0. No hubo ninguna oscilación completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es pésima idea un péndulo que se mueve lentamente medir su frecuencia en 1 segundo. Si lo hiciéramos con 10 segundos, tendríamos una mejor precisión. Si lo hiciéramos con 100 segundos, tendríamos una mejor precisión todavía. Entonces, lo que ilustra esto es un principio de incertidumbre. Si estamos contando un tiempo dado, siempre vamos a tener una incertidumbre en el número de oscilaciones, porque a lo mejor ya casi terminaba la siguiente oscilación, o a lo mejor apenas está empezando la siguiente oscilación. Entonces hay una incertidumbre en el número de oscilaciones que es del orden de 1. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, y entonces la incertidumbre en la frecuencia es del orden de la incertidumbre en el número entre el tiempo que me tardé en medir. Esto quiere decir que hay el producto de la incertidumbre en la frecuencia por la incertidumbre en el tiempo es más o menos del orden de 1. Y es una limitación de la que no podemos bajar, ¿de acuerdo? Entonces es algo fundamental. Esto la primera vez que lo vi enunciado es en un libro de acústica de Helmholtz, donde usa este principio de incertidumbre para entender cómo funciona el oído humano, ¿sí? Un oído buenísimo para detectar frecuencias, una vez que oye un sonido nunca se apaga y el sonido quedaría permanentemente en el oído. En cambio, un oído que detecta claramente en qué momento es un sonido, cuándo empieza y cuándo termina un sonido, jamás podría detectar la frecuencia. No sabría, hizo experimentos con el oído humano para verificar ese principio de incertidumbre. Pero bueno, la energía es como la frecuencia y por lo tanto hay una relación de incertidumbre que me dice que la energía no la puedo conocer a menos que me espere un tiempo suficiente para medirla. Entonces, la incertidumbre en la energía por la incertidumbre en el tiempo es del orden de la constante de Planck. Por otro lado, nos dice la teoría de la relatividad que el tiempo es a la energía como la posición es al ímpetu y por lo tanto, en analogía a esta, hay una relación de incertidumbre que es la más famosa del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en el ímpetu es del orden de la constante de Planck, o igualmente que si conocemos la posición no podemos conocer la velocidad, o si sabemos la velocidad no podemos conocer la posición. Si sabemos dónde está, no sabemos a dónde va, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a entender otro tipo de cosas. Déjenme tratar de explicarles el concepto de fotones vestidos. Pues, ¿cómo se mueve la luz en un medio transparente? Por ejemplo, en el vidrio. Entonces, tenemos un fotón que se está moviendo. Ese fotón puede interaccionar con los átomos del sistema y excitar un electrón. Al excitar un electrón, pues deja un hueco en la posición donde estaba el electrón original. Esto se conoce como la excitación de un par electrón-hueco, ¿sí? Pero, bueno, entonces ese electrón hueco puede vivir cierto tiempo, pero luego el electrón y el hueco se pueden recombinar y al recombinarse emiten un fotón. Entonces el fotón lo podemos visualizar como que avanza un poquito, desaparece, se genera un electrón hueco, desaparece el electrón hueco, reaparece el fotón, avanza otro poquito. Entonces el fotón se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, sus 300.000 kilómetros por segundo, pero continuamente se ve interrumpido en su paso por el sólido debido a la generación de pares electrón-hueco. Ahora, si la energía del fotón es pequeña, como este fotón rojo, y la energía del par electrón-hueco es grande, como esta de aquí,
al crear un par electrón hueco, estaríamos violando el principio de conservación de la energía. Pero como no podemos conocer la energía hasta que nos esperemos un tiempo, podemos violar la ley de conservación de la energía, pero un tiempo chiquitito. Si la energía que nos falta es muy grande, el tiempo va a ser muy chiquitito. Si la energía que nos falta es muy chiquitito, porque hacemos un fotón más azul, de mayor frecuencia, entonces el tiempo puede ser más grande. Entonces de aquí podemos concluir que la luz roja en un pedazo de vidrio tiene que viajar más rápido que la luz azul, porque las interrupciones son muy pequeñitas, mientras que la luz azul tiene interrupciones en su camino más grandes. Y entonces esto nos explica, por ejemplo, la existencia de los colores por el fenómeno de refracción. Por lo mismo tenemos, por ejemplo, difracción. Si tenemos un haz luminoso y lo hacemos pasar por una rejilla pequeñita, entonces sabemos dónde está la luz, está en esta pequeña región, pero entonces ya no sabemos cuál es su velocidad, no sabemos cuál es su ímpetu, no sabemos en qué dirección se está moviendo, y entonces la luz que emerge de aquí se va a mover en todas las direcciones. Y entonces si tomamos, por ejemplo, esta dirección, la longitud que tiene que recorrer la luz para llegar de un extremo de la rejilla a este punto, pues es distinta a la que tiene que recorrer desde este punto hasta la rejilla, y por lo tanto, es para el otro lado, puede haber interferencia, y esa interferencia puede ser constructiva o destructiva. Entonces, como ustedes saben, la aritmética de ondas es muy chistosa, ¿no? Porque cuando sumamos ondas, 1 más 1, capaz que da 2, pero si sumamos ondas que están en contrafase, 1 más 1, capaz que nos da 0, ¿sí? Y si sumamos ondas con una fase, aquí la verde está corrida un poquitito a la derecha, 1 más 1 pues nos da 1, ¿no? Entonces, es chistosa, puede ser contraintuitiva. Y aquí hay un experimento, les quise traer el experimento, pero me dio miedo que me confiscaran el láser en el aeropuerto, pero a ver si se los puedo explicar. Lo que tengo aquí es un láser verde, como el que se usó en la observación de ayer. Esto es ¿dónde está? Esto es un corta uñas. Entonces el corta uñas son dos navajas, una arriba de la otra. Y el chiste de un corta uñas es que tiene una palanca con la que podemos regular muy gradualmente la distancia, la rendija entre las dos. Y entonces, cerrando el corta uñas, de repente aparece una franja vertical. Y si analizamos con cuidado la franja vertical, esta rendija es horizontal. Si la analizamos con cuidado, resulta que tiene unas barras oscuras aquí. Entonces, estas barras oscuras son la interferencia destructiva. Entonces, esto lo pueden hacer, háganlo en su casa, con un simple corta uñas. Es muy fácil obtener este fenómeno de difracción. Y si fuera luz, bueno, si fuera luz de muchos colores, cada color tiene interferencia constructiva en otra dirección, y entonces podemos generar colores a partir de la difracción. Creo que aquí traje un disquito compacto. Estos ya no se usan, no sé si los conocen, pero si ven, es simplemente para grabar música. No sé si alcance a ver el público que aparecen colores sobre la superficie, ¿no? Esto es plateado, no tiene ningún color, y sin embargo se ve de colores debido al fenómeno de difracción, que no es más que una manifestación del principio de incertidumbre. Ahora déjenme hablarles un poquito de polarización. A ver si lo encuentro. Van a necesitar que me echen la mano otra vez. Ok, entonces lo que tengo aquí es simplemente un pedazo de plástico, ¿de acuerdo? Parece un pedazo de plástico transparente sin el mayor chiste. Si lo pongo aquí pueden ver que no sé si esta es buena fuente. ¿Pueden ver a través de esto? O bueno, pueden ver la sombra, ¿verdad? No sé dónde me conviene tenerlo.
Lo que quiero que vean es qué sucede si pongo uno de estos plásticos detrás de otro que es idéntico, ¿sí? Entonces, como ven aquí, se pierde como la mitad de la luz, pero si le doy la vuelta, se oscurece totalmente, ¿sí? Y además lo que me muestra esto es que la luz del proyector está polarizada porque tiene colores distintos, ¿no? Pero bueno, déjenme mostrarles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ilustra esto? Ilustra que hay dos clases de luz. Está la luz, a ver otra vez, ¿verdad? Está la luz que pasa por que es blanca, pero y está la luz que pasa por y no son el mismo tipo de luz. Entonces, la que pasa por no pasa por este otro y por eso se ve negro, ¿de acuerdo? Entonces, eso muestra, esto lo encontró, no esto precisamente, pero algo similar está descrito en el libro de Huygens de óptica de mediados del siglo XVII, y después de una explicación muy, muy bonita de cómo se propagan lo que él entendía como ondas, termina diciendo lo que les acabo de mostrar, bueno, lo que me acaban de mandar un cristal de feldespato de Islandia, y tiene este fenómeno raro y no lo entiendo, se lo dejo a las generaciones futuras, en un acto de honestidad intelectual bellísimo, ¿no? Al final de su libro. Pero bueno, la interpretación que tenemos ahora, que entendemos las ondas electromagnéticas, es que hay dos tipos de ondas. Están las que pasan cuando el plástico está vertical y las que pasan cuando está horizontal, ¿no? Entonces son ondas transversales, ya vimos, hace rato hicimos ondas transversales en este sentido que iban para allá, pero podíamos haber hecho ondas transversales en este sentido. Hay dos tipos de ondas transversales y eso nos explica esto. La cosa es un poquito más complicada. A ver. Porque esto lo puedo poner inclinado y esto lo puedo poner inclinado pero perpendicular y no pasa nada. Entonces podría decirles que hay dos tipos de ondas transversales, las que están inclinadas para acá y las que están inclinadas para allá. Cuando uno hace física ondulatoria, eso no tiene ninguna dificultad. Simplemente lo que uno muestra es que una onda que se esté moviendo como sea, la podemos escribir como una suma de un movimiento vertical más un movimiento horizontal, o si quieren, una suma de un movimiento inclinado para un lado y un movimiento inclinado en la dirección opuesta, ¿sí? En términos de fotones, la explicación de esto sería que esta lámina detiene la mitad de los fotones. Los fotones que se estén moviendo en la dirección adecuada pasan y los que se están moviendo en la dirección equivocada quedan totalmente detenidos por la lámina, ¿sí? Si lo pongo inclinado, pues los fotones que estén oscilando en esta dirección pasan y los que estén oscilando en esta dirección no pasan para nada, ¿sí? Déjenme avanzar un poquito. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, entonces aquí les muestro esto. Si pongo las dos láminas, una detrás de otra, la segunda lámina ya no le hace ni cosquillas a lo que ya hizo la primera, pero si la pongo ortogonal, aquí no pasa absolutamente nada de luz. Si la pongo inclinada, pasa un poquito de luz con un cierto porcentaje que depende del ángulo. Por ejemplo, aquí está inclinada a 30 grados, pasa el 37%. Si la inclino un poquito más, a 45 grados, pasa el 25%. Pero ahora va el misterio más misterioso. ¿Me acercas? Aquí yo lo tengo, perdón. Esto no deja pasar ningún fotón más que los fotones verticales. Esto no deja pasar ningún fotón más que los fotones horizontales. ¿Qué pasa si pongo esto aquí en medio de las dos? ¿Alguien puede adivinar qué va a pasar? Esto solo deja pasar los fotones que estén en esa dirección. Pero este ya quitó todos los verticales, todos los horizontales, y este quitó todos los verticales. Si meto esto inclinado, ¿qué va a pasar? Entonces dejen hacerlo. No sé si lo alcanzan a apreciar.
transparenta, ¿no? Si lo pongo vertical no pasa nada, si lo pongo horizontal no pasa nada, pero si lo pongo inclinado sí pasa algo. Entonces, esto en términos de fotones es un dolor de cabeza, ¿no? Porque si ya quité unos, si ya quité los otros, pues poner más barreras, ya no hay nada que quitar. Y sin embargo, en lugar de quitar, lograron pasar, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso de medición. Estos podemos entenderlos como aparatos de medición y lo que estoy haciendo es medir el estado de los fotones y al medirlos los estoy cambiando y los estoy cambiando en su naturaleza, ¿no? Por último, gracias. Entonces, es lo que les estoy ilustrando aquí. Si estos están cruzados, aquí no pasa nada, pero aquí sí pasa algo, y si uno lo calcula, a 45 grados serían 12% lo que pasa. Ahora les voy a mostrar, a ver si funciona. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es un cuadro, pero hecho de cinta de pegar transparente, pegada sobre un acrílico, y me imagino que no ven nada. Proyectado sobre la pared sí se ve, ¿no? Hay una como casita, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle dos polarizadores. Si pongo los dos, ven que aparecen colores y los colores van cambiando, ¿ok? Entonces, podemos generar colores por polarización también, ¿no? Esta es una foto del cielo tomada desde mi casa con la casita esta, y esto es con el polarizador. Bueno, lo último que quería hacer, yo creo que no me va a dar tiempo, entonces les quería contar un cuento cuántico para ilustrar. No, está muy largo y está muy malo, pero bueno, les platico rápido, si dan chance. No se los voy a leer, eso sería aburrido, pero imagínense dos hermanos, ¿de acuerdo? Dos hermanos, uno vive en un valle y su hermana Beto vive en el valle y Alicia vive en la montaña, ¿sí? Y son personajes raros, totalmente obsesivos, no tienen nada que hacer en la vida más que llevar bitácoras donde anotan con todo detalle todo lo que hacen. Y lo que hacen es ir a comer cada tarde. Y entonces cada día van a comer a una fonda. Y hay 3 fondas en el valle y 3 fondas en la montaña que tienen el mismo nombre, son de la misma cadena, ¿de acuerdo? Se llaman Don Gordo, La Flaca y Los Huesos. Escogí esos nombres porque son FGH, ¿no? Ellos se llaman Alicia y Beto porque son las letras A y B, ¿no? Entonces, resulta que alguna vez hablan por teléfono, se comunican entre sí, no lo habían hecho en años, y como no tienen de qué hablar, entonces él le pregunta ahora, pues, ¿qué hiciste? Ah, pues fui con Don Gordo. Ah, mira qué casualidad, yo también fui con Don Gordo. ¿Y qué comiste? Pues comí tal cosa y terminé con un café. Ah, mira qué casualidad, yo terminé con un café. Entonces, los dos pidieron exactamente lo mismo ese día que fueron a la misma fonda. Bueno, no la misma fonda, a la fonda del mismo nombre, ¿no? Y entonces dicen, oye, qué casualidad, déjame sacar mi bitácora, saca tu bitácora y vamos a ir checando, ¿no? Y entonces al checar se dan cuenta que todos los días van a alguna de esas 3 fondas, escogen la fonda totalmente al azar, pero cada vez que caen en la misma fonda, los dos piden café o los dos piden postre, ¿sí? Entonces, qué coincidencia, ¿no? Entonces, se comunica su padre con ellos todas las mañanas, toma el teléfono y les dice hola y les cuelga y ya, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos explicar que todos los días se escojan exactamente lo mismo cuando van a la misma fonda? Pues capaz que en un mensaje oculto inconscientemente desencriptan, ¿no?
el padre les dice, hoy toca café, hoy toca postre, y entonces van a la fonda y los dos piden café o los dos piden postre. Es un cuento muy insulso, pero ilustra este concepto cuántico, ahorita lo ven, ¿no? Entonces, esa explicación no puede estar bien, porque a veces van a fondas distintas, y cuando van a fondas distintas, piden algo distinto. A veces piden lo mismo y a veces piden distinto, ¿sí? Y entonces se ponen a hacer estadísticas y resulta que cuando van a fondas iguales piden exactamente lo mismo. ¿Quién sabe qué? O los dos café o los dos postres. Pero cuando van a fondas, en general a lo largo del año, a veces fueron a fondas iguales, a veces fueron a fondas distintas, y resulta que pidieron lo mismo exactamente la mitad de las veces, lo cual parece no tener ningún chiste, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero es convencerlos que eso es imposible y es totalmente incompatible con la realidad tal como la conocemos cotidianamente. Entonces déjenme tratar de explicarlo con esta tablita. Entonces, si los dos, estas son las tres fondas, ¿no? F, G y H. La flaca, don gordo y los huesos. Entonces, si recibieran algún tipo de instrucción que les dijera, te toca café si vas a la fonda de la flaca, te toca postres si vas a la fonda don gordo, te toca café si vas a los huesos, entonces estaríamos en esta columna, ¿no? En la fonda F toca café, en la fonda G toca P, en la fonda H toca C. Entonces uno podría hacer una tablita con todas las posibles instrucciones. Como hay dos posibilidades, café o postre, y hay tres fondas, entonces tenemos, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades, ¿no? 2 a la 3 es 8. 8 posibilidades de instrucciones. Aquí están todas las posibles instrucciones que podrían recibir. Y esto garantiza que si los dos reciben la misma instrucción y van a la misma fonda, pues van a pedir lo mismo. Pero si van a distinta fonda, a lo mejor piden lo mismo, o si van a distinta fonda, a lo mejor piden algo distinto. Entonces lo que podemos hacer es estadísticas, ¿sí? Imagínense que un día reciben esta instrucción. Entonces, ¿cuándo pedirían café? Si los dos van a la fonda F, los dos pedirían café. Si los dos van a la fonda G, los dos pedirían café. Si uno va a la fonda F y el otro va a la fonda G, también los dos pedirían café. Si uno va a la fonda G y el otro a la fonda F, también los dos pedirían café. Y solo pedirían distinto si uno fuera a la fonda H y otro fuera a cualquiera de las otras fondas, ¿de acuerdo? Entonces, y claro, si los dos van a la fonda H, los dos pedirían postre, entonces pedirían lo mismo. Entonces, lo que quiero que vean es que en 5 casos de las 9 posibilidades de elección de fonda que pueden hacer, en 5 casos pedirían lo mismo y en 4 casos pedirían distinto, ¿de acuerdo? Eso si recibieran esta instrucción, pero si recibieran esta sería lo mismo. Si recibieran esto sería lo mismo, si recibieran cualquiera de estas sería lo mismo, excepto para esta instrucción y para esta instrucción. Eso quiere decir que deberían haber pedido lo mismo 5/9 partes de todas las veces que fueron a la fonda, o más. Si estas fueran igual de probables, deberían haber pedido lo mismo 2/3 partes de las veces. Y lo que ellos alegaron es que pidieron lo mismo la mitad de las veces, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que su viejo, cuando les habló por teléfono, en lugar de mandarle instrucciones clásicas, les hubiera mandado instrucciones cuánticas. Entonces les trato de platicar rapidísimo cómo le podría hacer. Lo podría hacer con fotones entrelazados. Entonces imagínense que tienen un haz muy potente de luz láser y lo hacen pasar por un cristal no lineal, ¿no? Los cristales no lineales hay de muchos tipos, pero hay unos cristales que lo que hacen es que un haz luminoso se parte en dos. Y entonces salen 2 haces con la mitad de la energía cada uno, o con la suma de sus energías es la suma del haz original. Resulta que
Si este cristal, además de no lineal, tiene ciertas estructuras cristalinas, los fotones con polarización hacia arriba se van a salir en ciertas direcciones y los fotones con polarización hacia abajo van a salir en otras direcciones. Pero si uno sale hacia allá, el otro sale hacia allá. Si uno sale hacia allá, el otro sale hacia allá. Tienen que ser direcciones opuestas porque se tiene que cumplir la ley de conservación del ímpetu, ¿sí? Resulta que estos dos conos en los que pueden salir se intersectan a lo largo de esta línea amarilla y a lo largo de esta línea amarilla. Entonces, si los fotones, por casualidad, llegaran a salir a lo largo de estas líneas, entonces el fotón que sale para acá podría ser vertical o podría ser horizontal. Y el que sale hacia acá podría ser vertical o podría ser horizontal. Entonces, en este caso, salen de los dos. O sea, el fotón de un lado sale en una superposición de estados, el otro sale en una superposición de estados, pero salen enredados, de manera que si este sale con una polarización, en este ejemplo saldría con la opuesta, ¿no? Y si este sale con la opuesta, este saldría con la original, ¿no? Entonces, esto es lo que se llaman fotones enredados. Y hay una cosa muy curiosa con fotones enredados. Imagínense que tenemos una fuente de luz, le pongo un polarizador. Entonces, si esta es luz no polarizada, este polarizador detiene a la mitad de los fotones y aquí solo pasa la mitad. De la mitad que pasen, algunos pasarán por este y algunos no. La probabilidad de que pasen depende de la orientación de este polarizador respecto a este de acá, ¿no? Bueno, lo que es chistoso es que si en lugar de tener un fotón, tengo dos fotones entrelazados como los que les acabo de describir, y uno sale hacia acá y atraviesa este polarizador, quiere decir que este fotón en realidad era idéntico a este, y por lo tanto la probabilidad de que este pase por el segundo polarizador es la misma de que este hubiera pasado por el segundo polarizador, en el caso de ser fotones iguales. Entonces, dependiendo de los ángulos, podemos calcular esas probabilidades. Estoy moviéndome en la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, bueno, uno puede hacer el cálculo, la probabilidad de pedir café y café, interpretando eso como que pasó un fotón de un lado y pasó el fotón del otro lado, es la probabilidad de que uno pase por un polarizador, que es un medio, y esto resulta que es proporcional al coseno cuadrado del ángulo entre los dos polarizadores, y entonces esto valdría un medio si los dos polarizadores apuntan así, o apuntan así, o apuntan así, pero sería un octavo si un polarizador apunta en una dirección y el otro apunta en una dirección, formando un ángulo de 120 grados. Nada más que hay muchas formas de formar un ángulo de 120 grados. La probabilidad de pedir postre y postre, es decir, que un fotón se detenga aquí y el otro fotón se detenga allá, la podemos calcular y es igual en los mismos casos, y entonces podemos calcular la probabilidad de pedir café, café o postre, postre, o sea, pedir lo mismo, y resulta que uno hace las cuentitas y sale un medio, y un medio es menor que 5/9. Entonces el resultado que obtuvieron ellos es totalmente incompatible con cualquier existencia de instrucciones clásicas, pero sí es compatible con el uso de fotones correlacionados cuánticos. Entonces, ya con esto llego a mis conclusiones. Lo que quise ilustrarles es que muchos fenómenos cuánticos tienen una analogía muy clara y se pueden ilustrar con experimentitos triviales como una pelotita que cuelga de un cable, pero lo que es realmente extraño en la mecánica cuántica son las partículas, en el caso que les mencioné eran fotones, las partículas entrelazadas. Y bueno, les agradezco mucho la paciencia y la atención y la participación. Chicos, ¿tienen dudas? ¿Alguien para alzar la mano? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Allá al fondo? No. ¿No? Allá atrás. Ah, al fondo, permítame un segundo.
En este caso, ¿cómo influiría la longitud de la onda o su dirección en el experimento de la doble rendija? A ver, perdón, ¿en cuál caso? Eh, acá hablamos de la longitud de la onda de la luz y Ajá, también de la dirección en la que puede tomar, esta transversal o longitudinal. ajá. ¿Cómo afectaría el experimento de la doble rendija estos nuevos conceptos? Eh, a ver, no estoy seguro de haberte entendido. La doble rendija, el resultado de la doble rendija depende fuertemente de la longitud de onda. Lo importante es cuánto vale la longitud de onda dividida entre la distancia entre las dos rendijas, ¿sí? Entonces, mientras más rojo, mientras más baja sea la frecuencia, mientras más grande sea la longitud de onda, eh, tiene que desviarse más el haz para tener interferencia constructiva. Entonces, el ángulo al que salen los distintos haces detrás de una doble rendija es mayor cuando más grande es la longitud de onda. Bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hubo algo que no me quedó muy claro. Hay una parte en donde muestra como que cuando entra el fotón y cuando por sí tiene poca frecuencia, o sea, cuando es por sí luz roja, hay como una distancia menor y, ajá, en esa diapositiva. O sea, mi única duda, escuché en un momento que hablaba de que como que se puede violar la primera ley de la conservación de La energía, pero conservación de la ajá, energía. esa es mi duda, o sea, ¿cómo se viola en ese aspecto? A ¿O ver, por qué no se cumple? O... o sea, es esto, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, si tú llegas con luz roja, la luz roja no tiene suficiente energía para excitar un electrón desde su estado base hasta este estado excitado, ¿de acuerdo? Entonces, uno podría decir, esta transición no es permitida. Pues resulta que sí es permitida en tiempos muy chiquititos, porque la energía va con la frecuencia y la frecuencia no la puedes determinar hasta que no permitiste un número grande de oscilaciones. Entonces lo que sucede es que generas una combinación lineal de este estado y este estado. Esa combinación lineal oscila tantito y luego el electrón regresa aquí abajo. Entonces, este dibujo es como se suele hacer, pero es equivocado. Uno entra con una cierta energía y el electrón se va hasta acá arriba, pero no se puede quedar hasta aquí arriba, oscila tantito y vuelve a caer. Porque si se quedara hasta aquí arriba, violaría la ley de conservación de la energía. Cuando hay absorción, para que haya absorción propiamente, necesitarías que la frecuencia del fotón fuera, no este caso, un poquito más alta que este caso, y te alcance para llegar acá. Si te alcanzara para llegar acá, el electrón se puede quedar aquí arriba y la luz desapareció. Y eso explica los cuerpos opacos. Entonces, esto es rojo porque la luz que no se arroja se absorbe totalmente porque los niveles de energía del material con el que está hecho este pigmento eh, son tales que absorbe toda la luz que no se arroja, ¿sí? Y la que se arroja, entonces la esparce un poquito y la echa de regreso. Entonces, cuando tus transiciones son reales, se le llama real, es la nomenclatura que se usa. Si tienes una transición real, el fotón desaparece y ya no vuelve a aparecer y tu sistema se queda excitado. A lo mejor mucho tiempo después esto decae y manda un fotón, quién sabe en qué dirección, porque ya perdió toda la memoria. O, por ejemplo, la fluorescencia tiene que ver con esto, ¿no? Excitas un estado por acá arriba, el sistema se queda aquí arriba mucho tiempo y después cuando se le da la gana decae y emite un fotón, pero de manera incoherente, ¿sí? En cambio, si tu energía es menor, entonces puedes generar estas
transiciones virtuales se les llaman, se dibujan así, pero en realidad son hasta acá, pero son efímeras, duran muy poquito y esto lo hacen caer, duran muy poquito. O sea, teóricamente sí llega, pero no, o sea, ¿cómo es tan rápido? Llega, No. pero no se puede quedar porque hay una ley fundamental, que es la ley de conservación de la energía, que no se puede violar, ¿no? Y nosotros en la carrera de física juramos cumplir y hacer cumplir las leyes de la física. Pero en realidad sí se puede violar, pero en tiempos muy chiquitos, tan chiquitos que la energía no se pueda definir. Entonces no puedes saber que se violó porque no la pudiste definir, no se deja medir. Es medio perverso el sistema, ¿no? Te engaña mientras no estás viendo, pero te asomas a él y ya se regresó el electrón a donde estaba, ¿no? Lo que es muy curioso, y esto no lo he visto en otros lados, es que si usas esto para calcular esta idea de que el tiempo que se retrasa cada absorción es proporcional a qué tan lejos estés de cumplir la conservación de la energía, esto explica cuantitativamente la velocidad de la luz en los medios transparentes. O sea, no es nada más cualitativo, sino que uno puede ir más allá y explicar cómo el índice de refracción del vidrio va cambiando con la frecuencia y por qué es más grande el índice de refracción asociado a la luz azul o violeta que a la luz roja, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿No? Bueno, muchas gracias, doctor Wolf Muchán Bacal, por su valiosa participación como expositor en el evento de Revolución Cuántica, celebrando los días 3 y 4 de abril con la conferencia ¿Qué onda con la cuántica? Muchas gracias, doctor. Calquiní, Campeche, abril 2025. Un aplauso.